Esto es Territorio Stranger. Muy buenas a todos, a un episodio más de Territorio Stranger. Estamos hoy aquí, el equipo habitual, José Luis Pascual. Buenas a todos. Nuestro centinela CG Demian. Buenas. Y nuestro nuevo flamante fichaje, Vicente Ortiz. Muy buenas, chicos. Gracias, antes de empezar, gracias por acogerme en vuestro seno. Intentaré estar a la altura. En nuestros senos te acogemos con mucho gusto y bueno, ya participaste en aquel especial que hiciste de Guns N' Roses, Sí, que señor. la verdad a mí me encantó, te lo curraste muchísimo y bueno, a todo el que no lo haya escuchado y le gusten los Guns N' Roses, por favor que vaya a Que escucharlo. se vaya a escucharlo, exactamente. Y que aproveche la gente, que nos dé una oportunidad, y los que nos escuchen, que aprovechen para suscribirse al canal de iVoox y hacer comentarios o sugerencias y bueno, que nos gusta un poco hablar con el personal y... Vaya si nos gusta, porque aquí Vicente era nuestro fan número 1 y hoy está aquí Y sentado. único puede ser, ¿no? He pasado de groupie a un gran contrato firmado aquí con Territorio Extraño. Ah, hemos igualado el sueldo, con el nuestro. No creas que vas a cobrar menos. Bueno, no sé, tengo ahí una cláusula, hay que revisar bien ese contrato, pero bueno, no está mal, ¿eh? Creo que me puedo permitir algún capricho. Seguro que sí. De todos modos, como estáis oyendo ya, el sonido de tazas y de movimiento y de algarabía es porque estamos en un lobby de hotel. Aprovechando que está de moda y que es un momento perfecto para hablar de esto, vamos a hablar hoy sobre un caso a raíz de un documental que se ha vuelto bastante viral, por así decirlo. Ha sacado Netflix hace un par de semanas, 3, que se llama Escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil. Es un documental que ha sacado en miniserie documental de 4 episodios de 1 hora de duración, que han tenido bastante eco porque todos aquellos que no conocían el caso pues se han quedado flipando, y todos los que lo conocimos en su momento y nos quedamos flipando en su momento pues queríamos saber si había más información. Y vamos a hablar sobre todo lo que se nos ocurra, cosas del documental, alguna cosa que no, sensaciones y cómo lo conocisteis. Y para empezar, yo diría que José Luis, como siempre, maestro de ceremonias, nos digas qué te ha parecido el documental y a partir de ahí arrancamos, y si os parece, pues vamos contando cronológicamente o vamos viendo las cosas del documental que más os han llamado la atención, o quizá contar brevemente qué es lo que pasó y ya a partir de ahí arrancar. José Luis, te dejo la decisión en tus manos. Bueno, pues yo es que siempre digo lo mismo, que soy muy malo para hacer resúmenes. Pero bueno, el caso consiste básicamente en una joven asiática que viaja al centro de Los Ángeles, a un hotel, y bueno, pues buscando un poco... Es que no sé si decirlo porque, claro, cualquier cosa que digamos antes de tiempo puede ser dar pistas. Pero bueno, el caso es que se aloja en un hotel que no sabía que tenía cierto trasfondo trágico ya detrás. Y bueno, pues la mala suerte es que esta chica encuentra la muerte en este lugar y en unas circunstancias muy extrañas que son las que llamaron la atención. Yo conocí este caso, creo que fue en 2014, 2015, ¿no? Cuando se hizo bastante viral el famoso vídeo del ascensor, y la verdad es que las primeras veces que lo vi yo supongo que nos pasa a todos, ¿no? Es uno de estos vídeos que te pone los pelos de punta por lo extraño, por las cosas tan incoherentes, ¿no? Que llega a hacer esta chica en la pantalla, y claro, también por la resolución final del caso y por el gran misterio que encierra, y que este documental, por suerte o por desgracia, bueno, pues da una explicación que parece ser la correcta. No sé vosotros si conocíais el caso anteriormente o lo habéis conocido ya con el documental. A ver, yo lo conocía pues porque se ha hecho bastante viral, como decía José Luis, y bueno, se ha hablado estos últimos años
Luego ha habido como un parón hasta el documental este de Netflix, pero sí que se había oído bastante. Habían salido en programas de misterio, en programas un poco de... Se había hablado demasiado quizá del caso, se había relacionado con muchas cosas diferentes, todo el mundo lo quería meter un poco con calzador en lo que trataban. No sabía muchas de las cosas, aunque igual no son tan importantes, pero no las sabía sin haber visto el documental. Pues en mi caso no sabía nada hasta hace 2 semanas, a lo mejor, que empezasteis a nombrar que estáis viendo el documental y nada, ya hasta hace un rato no sabía ni de qué iba. Ay, qué bien. que, Te lo has que preparado, ¿eh? aprovecho para desmentir cierta entrevista en la que estuvo José Luis, en la que se afirmaba que sabíamos de lo que hablábamos. Pues aquí estoy yo para desmentirlo. Queda claro. Un abrazo a los amigos de Altavoz Cultural. El enemigo en casa. Tal vez no se referían a mí, solo era José Luis. Es posible, porque yo hablo muchas veces sin tener ni idea. Pero bueno, yo suelo apuntar sobre lo que has dicho, José Luis, que efectivamente esto yo creo que coincidió, chicos, no sé qué os parece, con el momento en el que empezaban a explotar. Es verdad que YouTube, si no recuerdo mal, sale en 2009, pero tarda en arrancar, por así decirlo, ¿no? Y esto comienza con el concepto de viralidad. Entonces, para mí era la China del ascensor y como bien has dicho, una chica asiática, pero en el documental yo descubrí que era canadiense. O sea, ella vivía en Vancouver, era, sí, de sus padres asiáticos, pero pues incluso creo que ella nació en Vancouver, si no recuerdo mal. Pero vamos, que todas estas cosas y estos detalles, y esto es algo de lo que yo creo que merece la pena hablar luego, es cómo la viralidad y cómo lo turbio, lo grotesco, lo extraño, se come muchas veces los datos a la realidad y yo puedo llegar a entender que esto suceda en entornos amateur de misterio, o nosotros aquí hablando, pero a mí lo que me llama especialmente la atención es que en esos canales de los que hablaba Vicente, todos estos medios que se pusieron a hablar de esto, fueron una forma de viralidad más. Y todo lo que se cuenta en el documental, que hubiera resuelto muy rápido el misterio y hubiera puesto todo ese halo de sorpresa y de extraño y de misticismo fuera, a nadie le pareció importar. Y hubiera sido tan fácil como simplemente ver las comparecencias de prensa de la policía, porque allí en Estados Unidos pasa cualquier cosa y ya se ve en el documental, ¿no? Típico que sale el teniente de policía con dos agentes al lado para contar los avances en el caso, ¿no? O sea que en España pues no es lo usual o por lo menos no suele pasar, salvo que sean cosas muy particulares. Recuerdo, por ejemplo, Alcácer, pero eso ya es una exageración. Lo normal no es que hagan eso. En Estados Unidos sí se hace. Yo lo conocí por Milenio 3. Milenio 3 nos hablaba del vídeo que estábamos viendo todos, pero no nos aportó, o yo no recuerdo que nos aportara más datos. Y era fácil investigarlo. Entonces, sí que creo que faltó un poco de responsabilidad de investigación y con esto no quiero criticar a Milenio 3, ¿no? Pero se sumó todo el mundo a la bola de la viralidad y no nos enteramos de nada. Y a mí este documental sí me ha gustado, aunque me parece muy sensacionalista y ahora lo hablaremos, sí me parece que sí que aporta en eso, da datos. Y acabo ya mi speech. Sí, totalmente de acuerdo. Además, el fenómeno youtuber creo que luego lo tenemos que hablar porque aquí juega un papel Ujú. importante y, bueno, bajo mi punto de vista, nefasto por ciertas consecuencias de las que luego hablaremos. Y si queréis podemos empezar hablando por la propia historia de este hotel nefasto, ¿no? Que yo no lo conocía y, bueno, creo que se puede convertir su nombre en uno de esos hoteles malditos como el famoso Hotel Dakota, ¿no? Y este Sí. tipo Ujú. de edificios. Y es que, bueno, en el propio documental la exgerente del hotel afirma que en los 10 años que estuvo ella se produjeron aproximadamente unas 80 muertes, que es una barbaridad. Y bueno, esto se puede explicar un poco por la zona en la que estaba situado, bueno, en la que está situado, el hotel sigue existiendo, es que está en el mismo centro de Los Ángeles, pero a su alrededor está la infausta zona de Skid Row, que es, bueno, se viene denominando como un vertedero humano. Es casi una zona de guerra, ¿no? No sé cuánta gente habrá ahí, indigentes, gente con muchas enfermedades mentales y que no tienen hogar y viven en la calle. Y bueno, pues se cuenta que es una de las zonas más conflictivas, más peligrosas de la ciudad, sin duda. Y en el centro de ese lugar se alza este hotel que una parte de este hotel estaba destinado a alquileres baratos, alquileres sociales para este tipo de gente
Y bueno, se nos llega a decir que eso a mí me dejó loco. El mismísimo merodeador nocturno de Richard Ramírez, el famoso asesino en serie, se alojaba en este hotel. Y no solo se alojaba allí, sino que, bueno, que le veían por la noche llegando allí descalzo, con los pies dejando huellas de sangre. Y allí nadie le decía nada. Bueno, decían que se veían tantas cosas que, no sé, se veía algo, es Se normalizó. normalizar la locura y la violencia. Y en ese entorno es al que llega Elisa Lam. Y bueno, supongo que como haya un montón de turistas, también aparece una pareja de turistas británicos, se encuentran con este hotel. No sé si es que por aquel entonces las páginas de alquiler de habitaciones no daban la información que pueden dar ahora, ¿no? Claro, es que esto yo creo que les pasó a ellos lo de lo típico que tú te vas a Booking. Booking, eso, que no me salía el nombre. Un Trivago y te sale, y de hecho ellos creo que habían contratado directamente un paquete, si no recuerdo mal, y en el paquete venía hotel de no sé cuántas estrellas, que era aceptable, porque el hotel en sí, entre comillas, la parte de hotel no estaba mal, en el centro, en el downtown, porque claro, el downtown habitualmente es la parte guapa de las ciudades, ¿no? O por lo menos en Europa nos pasa. Pero claro, es que eso es el que no conoce Los Ángeles o no ha ido, porque lo que estabas contando tú, José Luis, es una salvajada y yo solo quería hacer un apunte. Todos los amantes de John Carpenter que hayan visto películas como por ejemplo Están vivos, cuando tú ves esas mega construcciones de cartón, que es un mundo donde viven todos los vagabundos y la gente dejada de la mano de Dios, como bien decías José Luis, es ahí, es en esa zona. Y es que creo que Los Ángeles, de hecho, es una de las ciudades del mundo, si no la primera, con mayor número de gente viviendo en la calle, como vagabundos. El lugar es fatal y claro, para un turista y sobre todo europeo, o bueno, canadiense, que puede considerarse casi europeo en algunos aspectos, pues eso es un shock. Y ahí fue a parar esta chica, una chica que era una estudiante ¿de qué carrera era? No, no recuerdo ahora. Bueno, una estudiante universitaria normal que quiso hacer un viaje por sí misma en plan de me apetece hacer algo loco y en el parón que tienen los estudiantes en Estados Unidos, que de vez en cuando tienen un parón de 2 semanas, dijo, pues me voy yo sola, me cojo una mochila y me voy a Los Ángeles y me hago un viaje. Bueno, de hecho su plan era viajar por toda la costa oeste, ir también a Las Vegas y darse un pequeño tour, como podemos hacer cualquiera. De hecho, yo lo hice en mi día y yo fui parando por hoteles con el Booking y, joder, podía haber dado perfectamente con el Cecil sin tener ni idea de que iba para allá. Era, entre comillas, una chavala normal, como podemos ser cualquiera, haciendo un viaje normal de voy a darme una vuelta. Y así paró en este hotel donde José Luis nos contaba. Y es que además la propia imagen del hotel, bueno, pues la fachada es normal y el propio hotel ya te representa esos dos estratos porque el lobby que sale en el documental es como tú entras directamente y es como entrar en un hotel de 5 estrellas, de lujo. Sí. Sin embargo, en cuanto coges el ascensor y te vas a no sé si a partir de la primera o segunda planta, lo decían los propios huéspedes, ¿no? Que eso era como retroceder a los años 70. Son dos caras totalmente distintas. Y encontrarte con eso ya tiene que ser algo curioso. Más luego, claro, lo que hablamos, la zona de alrededor. Claro, el motivo de eso, José Luis, si no recuerdo si lo hemos contado, es porque efectivamente, como tú decías, tenían el hotel por una legislación, no podían convertirlo todo en habitaciones. Entonces tuvieron que mantener ese, creo que eran las dos, tres, cuatro últimas plantas dedicadas eso a lo que es labor social, con alquileres muy bajos, para la gente que estaba en la calle pudiera tener un sitio donde dormir y ahí se juntaba pues la peor calaña cuando conseguía reunir unas perrillas y dormir en una cama, porque si no dormían en los cartones de enfrente. Por eso tú cogías el ascensor, que era lo que se comenta en el documental, y claro, tú ibas a tu zona de hotel que podía estar medianamente bien, pero claro, es que en la tercera, cuarta planta eso ya era otro mundo, y en el ascensor ahí podías coincidir con gente que era turista como tú o con gente que iba a las plantas de arriba, Con pues eso, Richard Ramírez. con Richard, exacto. Con Richard Ramírez se podía encontrar perfectamente por ahí. Buenos días, música de ascensor y hola, ¿qué tal? Richard Ramírez. Bueno, también se cuenta que el famoso caso de la Dalia Negra, aquella actriz o aspirante actriz que apareció descuartizada, también se alojó en este mismo hotel. Por eso es que la historia que arrastra este lugar ya es digna de estudio. La conserje o la directora esta del hotel que sale en el documental hablaba de llamar entre 1 y 3 veces diariamente a la policía. Ya con ese dato, imagínate, un hotel que llama de 1 a 3 veces diarias y los 80 muertos que tú decías en esos años, ¿no? En 10 años que estuvo.
No solo eso, porque José Luis, tú has dicho y bien dicho que en su periodo de 10 años, pues 80 muertes, pero es que cuando ella llega, el primer día ya le avisan en la primera situación extraña, yo creo que esto se comenta en el documental, no recuerdo qué es lo que era. Ah, sí, claro, el primer muerto que ella se encuentra en una habitación. Y le dicen, no te preocupes, esto es normal. O sea que el periodo que ella se comió, brutal, pero ¿y lo que venía de antes que ya no te ha contado? O sea, también tenía ya su historieta. Y encima viene a decir algo así como, fue un gran aprendizaje del tiempo que estuve allí, una gran experiencia. Digo, ostras, Espero que el sueldo fuera bueno. ostras. Para todos los amantes de las series, yo esto ya lo he dicho varias veces y nadie me ha hecho caso, pero yo insisto en que es la hermana mayor de Kim de Better Call Saul. O sea, la gerente del hotel que sale es como, a ver, no quiero decirlo como lo digo yo, pero lo voy a decir, es como la Kim venida a menos, ¿no? Un poco avejentada y quizá dada el alcohol, pero se parece un montón, me recuerda. Aparte, el look que ella se gasta y creo que quiere incluso darse más parecido. Sí, sí, a mí me resulta bastante chocante. Hasta ahí el apunte de calidad. Estábamos hablando fuera de micros que además esta mujer, no sé, tiene algo que... algo sospechoso, ¿no? Sí. Como que oculta algo ahí, no sé. Yo no A la es- invitaría a cenar. Esta tía se ha tenido que comer una de mierda brutal y yo creo que el documental creo que quiere un poco exonerarlos porque el tiempo, y es lo que hablabas tú, que hay que hablar de el efecto youtuber, pero también el efecto viral, José Luis y Vicente y Demian, como un poco todo esto de esta tía es turbia, este tía está. Y ella, obviamente, es una persona normal que, joder, tú puedes ser normal, pero cuando se te mueren 3 personas al día, pues a lo mejor ya no eres tan normal, ¿sabes? Si no te has dado cuenta y dices, coño, yo solo soy un gerente de hotel, pero lo que ella ha visto la convierte en una persona un poco particular. Y claro, yo creo que todo esto del caso de hecho, mucha gente la acusaba a ella, ella está metida en el ajo o tal o cual, o sea, cuando tú has comido eso, y luego hablaremos, ¿no? Morbid. Morbid, exacto. Pues cuando sufres el azote de las redes injustificado, o sea, esta tipa parece que tiene la piel muy dura y con los años pues ha sabido superarlo, pero yo creo que ese punto de que parece como de que le da igual todo, o que turbia o que raro, yo creo que viene un poco de ahí, de que a ella le llovió muchísimo la mierda, porque es que cuando esto explotó, pues había Se poco lo comió. rigor y mucho misterio, claro. Mucho misterio y muchas ganas de misterio también, ¿no? Si queréis hacemos una mínima cronología de lo que pasó. Y es que el 28 de enero de 2013, Elisa Lam llega al Hotel Cecil. El 31 de enero, 3 días después, se notifica su desaparición. El 15 de febrero, ya 2 semanas después de que desaparezca, la policía encuentra el famoso vídeo y, bueno, pues viendo lo que se ve en el vídeo, lo que se les ocurre es hacerlo público para ver si entre la gente puede haber alguien que pueda servir de ayuda en la investigación. Luego diremos si esta decisión es acertada o no. A mí me parece que no, por las consecuencias que luego diremos, pero bueno. Y bueno, el día 19 de febrero es cuando encuentran el cuerpo de Elisa Lam en uno de los depósitos de agua de la azotea. Y bueno, pues el misterio es ese, cómo esta chica, bueno, animamos a todos los oyentes, suponemos que si estáis escuchando esto, habréis visto el vídeo, al menos, os animamos a ver también el documental, pero eso, cómo esta chica que hace estas cosas tan raras en el vídeo, llega hasta ese depósito de agua, cómo acaba allí, su cuerpo desnudo, con la ropa en el fondo del depósito. Claro, los primeros indicios, la primera investigación se centra en un posible homicidio, porque, claro, ella en el vídeo se la ve, bueno, lo vamos contando, ¿no? Ella entra en el ascensor y empieza a apretar un montón de botones, las Sí. puertas no se cierran, ella pues parece que está nerviosa, sale, se asoma, empieza a hacer unas cosas raras con las manos. Hay un momento que parece incluso como que está hablando con alguien e incluso hay un famoso fotograma donde se ve la punta de un pie que, bueno, podría ser de otra persona o no. Y básicamente el vídeo es eso, ¿no? Al final ella sale del ascensor y se va. Y es la última vez que hay una imagen de esta chica.
por aportar un poco, José Luis, a mí de toda la escena del vídeo que vamos a colgar, bueno, tendremos ya cuando está sonando esto en nuestras redes un enlace para que lo podáis ver. A mí hay, sobre todo, tres cosas que en su momento fueron lo que me hizo el boom. Más allá de las manos y de ese paripé que parece que pues una persona describe. Nada más empieza el vídeo, yo no sé si lo recordáis, pero ella se esconde. Ella hace un gesto como pegarse a la pared del ascensor del lado derecho, junto a los botones. Ella se pega, ¿no? Como cuando te quieres hacer pequeño y pegarte una pared, ¿no? Y ahí es donde yo empezaba a pensar, coño, hay alguien que la está siguiendo, la están persiguiendo, ¿no? Pues ya empieza a apretar todos los botones de uno al otro y claro, y el ascensor que no se cierra, ¿no? Y claro, uno lo que piensa, y aquí es donde empezamos también todos a hacer nuestros procesos mentales, es pues que puede haber alguien fuera sujetando el ascensor, ¿no? Cuando le das al botón de fuera del ascensor, porque la puerta no se cierra, ¿no? Y había otra cosa muy turbia y era que todo lo que era la grabación, los datos de grabación, se veían como manipulados. O sea, me refiero a en una grabación de cámara de seguridad, la parte de abajo que te pone el día, la hora, datos, información, pues todo eso estaba como modificado. Y Emborronado, no se distinguen los sí, números. manipulado, ¿no? Y bueno, luego pues eso, se junta, porque el detalle del pie es algo que luego surge después, ¿no? Con el mega análisis que empieza a hacer píxel por píxel toda la muchachada una vez esto se hace público, pero es algo que tú no ves, ¿no? Tú simplemente te quedas con la sensación de que a ella la están persiguiendo, que se siente perseguida, acosada y que quiere huir y no puede, ¿no? Y finalmente ella se pira y el ascensor se va y es muy turbio porque también lo que se ve es un ascensor que va planta por planta, ¿no? Bajando porque se ha quedado en la memoria los botones, ¿no? Y claro, ya no se sabe nada más. Este vídeo salió y la chica seguía desaparecida y la gente se volvió completamente loca. Y otro apunte, José Luis, sobre lo que has dicho es que a la vez que esto se hizo público por parte de la policía, también se hizo público obviamente su nombre y se enlazó muy rápido con un blog que ella escribía donde iba poniendo sus pensamientos, ¿no? Que es algo que para mí era completamente desconocido de este caso y que es algo que en Estados Unidos, por ejemplo, se siguió con mucho interés porque era Tumblr, ¿puede ser? Es una red social donde es como una especie de Twitter en diferido, ¿no? Si dejas un pensamiento, ¿no? Dejas una reflexión, Como un diario. un pequeño diario público, ¿no? Y ella iba poniendo pues sus pensamientos de me quiero ir aquí, me quiero ir acá y la policía empieza también a tirar del hilo, pero también la gente, porque eso es público, ¿no? Entonces la gente empieza como, por un lado, a encariñarse con ella, porque, joder, al final estás conociendo a una persona, todo lo íntimo de una persona, ¿no? Y también se le puede seguir un pequeño rastro, ¿no? Y bueno, ahí es donde yo creo que esa parte era importante, es algo que los medios, hablo generales, ya no hablo solo de España, podían haber investigado porque ahí se dan detalles que para mi criterio podían hacer intuir, ¿no? El final o una vez el final visto, qué podía estar pasando, ¿no? Pero seguimos con esa cronología que dice José Luis, Vicente Demian, si queréis ahí aportar, para ver lo que fue el caso y ya empieza, por así decirlo, dos investigaciones, ¿no? Por un lado la policial y por otro La lado oficial. y luego la de Internet, concretamente YouTube, porque esto se viralizó en esa forma de los youtubers que comenzaban en ese momento, pues hacer sus vídeos explicando las cosas, haciendo análisis del vídeo, píxel por píxel, fotograma a fotograma. Yo lo que he escuchado, bueno, he visto en YouTube una teoría loca de que, bueno, ella una vez sale y hace unos gestos así extraños con las manos y luego se vuelve a meter en el ascensor y empieza a pulsar los botones. Y había una teoría loca que eso era un ritual coreano, que si pulsaba los botones en determinado orden se abrió un portal a otra dimensión. Que bueno, que no sé si aprovechando que ella es oriental digamos, de raza, pero claro, luego ya ves que ni siquiera es coreana ni nada, que es canadiense, pues imagino que ni siquiera conocería eso. Bueno, en realidad esto que cuentas es el famoso juego del ascensor, que es un creepypasta. Y sí, es verdad que nace en Corea, pero pasa igual, esto se viraliza y de hecho en YouTube se pueden encontrar vídeos de gente de todo tipo de lugares realizando el proceso de este juego. Bueno, si queréis os cuento un poquito. Es un poco farragoso, pero bueno, se necesita un ascensor que esté situado en un piso que tenga al menos 10 plantas y tienes que coger el ascensor en el primer piso, entrar y presionar el botón del cuarto piso. Cuando estés allí, tienes que irte al segundo piso.
Cuando estés en el segundo, vuelves a pulsar al sexto. El sexto, vuelves al segundo y después tienes que pulsar el piso 10. Y cuando estás en el piso 10, pulsas el piso 5 y ahí es donde el juego se torna un poco extraño porque dice que en ese momento es posible que entre una mujer de aspecto misterioso y que lo que tienes que hacer en ese momento es ignorarla aunque ella se dirija a ti. En ese momento tienes que pulsar el piso 1 y aquí resulta que si te lleva el ascensor al piso 1 no hay problema, pero si te lleva al piso 10, entonces se supone que el ritual se ha completado y vas a aparecer en otra dimensión, otro mundo, que dicen que es bastante similar al nuestro, pero que, bueno, que las luces iban a estar casi todas apagadas y vas a ver una cruz roja al fondo. ¿Con ambulancia o sin ambulancia? Esa es la... Básicamente ese es el creepypasta y se hizo viral y ya digo que por lo visto hay mucha gente haciéndolo. Bueno, pues no deja de ser un juego para asustar a la gente. También se dice que está basado en alguna película de estas de la famosa ola de terror japonés. Y luego hablaremos también de las similitudes que hay del caso de Elisa Lam con alguna que otra película. Me ha recordado un poco a un libro de Murakami, en el que una mujer baja por unas escaleras y cuando llega abajo, digamos que el mundo ha cambiado ligeramente. Hay algunas cosas que, por ejemplo, ella se da cuenta porque los policías llevan una pistola que no es la que llevaban en su mundo. Y son detalles así que ella va, luego se empieza a mirar noticias y poco a poco va viendo que hay detalles que han cambiado. Pensando en el ritual este, lo primero que se me viene es que si fuera yo, tendría que hacerlo 20 veces porque me equivocaría a cada paso. Y segundo, es que me sale voz del informal de decir, pero joder, con lo fácil que era el ritual del Candyman. Que solo dices Candyman 3 veces y pasan cosas. Madre Sí, mía, pero y llegar a otra dimensión. te digo una cosa, empiezas a hacerlo y te encuentras a una señora que va a bajar la basura No, no, claro, claro, claro. y te saluda y Claro, tú claro. te quedas ahí mirando con una cara y dices, ¿la saludo o me quedo callado? Le doy al 10, le doy al 10. Tú tienes que ignorarla y, bueno, rezar para bajar al 1, no. O sea, si has hecho es porque quieres ir al 10 y cambiar de dimensión, entiendo. Pero no es el caso de Lisa Lam porque ella empieza a pulsar aquí, raca, uno detrás de otro, casi en orden, yo creo. No se le ve ningún... que vaya salteado, ¿no? Los números que va pulsando en el ascensor. Ella va pulsando como una loca, por favor, sácame de aquí, ¿no? Ascensor. Y el ascensor que no se mueve. Va sin gafas, una cosa curiosa que no se habla en el documental, pero la he oído por ahí o la he leído, ya no recuerdo, que cuando está dándole a todos los botones, la chica, si os dais cuenta, en todas las imágenes que sale va con gafas y en el ascensor no las lleva. Entonces, bueno, otra teoría más que podemos lanzar. No ve bien y está dándole un poco a voleo a los botones. Vaya sabueso que estás hecho, Vicente. Y eso no había caído yo en No ese... sé, claro, empieza a hacer el ritual coreano y no sabe si se ha equivocado o no. Y dice, pues a repetir. De hecho, otra de las teorías que he escuchado yo es que la chica que se ve en el vídeo no es Elisa Lam. Porque, bueno, sí, está el detalle de las gafas, pero también dicen que la ropa que lleva puesta no es la misma que llevaba en una librería, que es el lugar donde fue antes de llegar al hotel, que fue el último lugar también donde la vieron fuera del hotel y la gente de la librería decía que llevaba otra ropa. La pregunta sería si fue la ropa que apareció en el depósito, que eso es algo ya que no puedo responder yo. Pero claro, yo creo que me suena que lo comenta el policía, que sí que era la misma ropa que la del ascensor, la que encontraron en el depósito, porque ya un detalle es que estaba muerta desnuda con la ropa en el fondo del depósito. O sea, una imagen muy extraña, aparte que ella estaba como boca arriba, ¿no? Flotando boca Sí. arriba. Y es eso, abrir, para que os hagáis una idea, los que no habéis visto el documental ni las imágenes, pues el típico, lo alto de un edificio, que hay como 4 bidones muy grandes, ¿no? Que es el agua que tiene corriente y que se va rellenando el hotel. Pues en uno de esos bidones que tienes que subir por unas escaleras, bueno, es bastante peligroso, ya solo llegar a la azotea es peligroso, llegar a la zona de los bidones tienes que subir porque están sobre una plataforma de cemento y luego el bidón que puede tener 3 metros, 4 metros, Sí, sí, o sea, tienes que tranquilamente. subir por unas escaleritas metálicas bastante chungas, abrir tiene una superficie plana
y hay una especie de, pues eso, de trampilla o rejilla, y ahí la abres y te cerras, ¿no? Y volviendo un poco a la cronología del caso, pues es eso, cuando ella desaparece, se hace un rastreo, obviamente, por todas las habitaciones de hotel, por todos los armarios, por la azotea también. Y aquí hay un Y en detalle, la zona de indigentes, como ella había desaparecido en el hotel, lo primero que se hizo fue limpiar el hotel. Es que ella podía estar debajo de un colchón. Que también es muy mítico esto, que es, no sé si es un creepypasta, pero es una leyenda urbana, que en los hoteles, en lo que es ¿cómo se llama esto? El canapé, ahí hay muertos Joder. enterrados, momificados. pero los van renovando, ¿no? Para que no huela mal. Eso yo lo he oído, yo no sé dónde lo escuché la primera vez, pero que es que sí, sí, que hay bastante mal rollo con los canapés de los hoteles. Entonces, bueno, la policía hizo una limpia por todas partes, llegó a la azotea y aquí hay un detalle, obviamente el que ha visto esto ya lo sabe, y si no, pues territorio extrañer y spoiler. Hay un detalle importante y es que en el primer atestado policial se dice que la trampilla está cerrada. ¿Vale? Entonces la policía analiza todo, va con perros además, que van siguiendo el rastro de ella acertadamente hasta la ventana del último piso, que supuestamente está cerrada, que da a una escalera de incendios donde se puede acceder de manera prohibida, no es acceso al público, a la azotea. Pues los perros llegan hasta ahí, pero pierden el rastro y los suben ahí a la azotea. Los perros ya no huelen nada, están al aire libre, han pasado semanas, cualquier rastro ha desaparecido en ese sentido. Y en el atestado, lo que se filtra es que la trampilla está cerrada, pero la realidad es que la trampilla estaba abierta. Esto es algo que la policía te desvela en el último episodio del documental y ahí es donde empieza a haber caso, ¿no? Porque claro, José Luis, si te parece, y el resto, chicos, empezamos a hablar de lo que empezó a suceder en YouTube, que es que empezó a haber una investigación paralela con mil Sherlocks y claro, a ellos los que les llegaba es la trampilla estaba cerrada. Entonces, si te has tirado a un bidón tú, no has podido cerrar la trampilla. Por cómo es la disposición de la trampilla, era imposible que ella hubiera podido meterse allí por su propia voluntad y haber cerrado la trampilla, lo que sugería ya un asesinato, un homicidio, vete tú a saber, pero que había otra persona, ¿no? Eso era lo primero que daba a entender. Además, una trampilla creo que llegan a decir que pesaba 6 kilos o 9 kilos, no recuerdo bien. Ujú. Y claro, bueno, sí, se hace un poco creíble que ella lo pueda abrir desde fuera, pero no cerrar desde dentro, Exacto. Dentro del agua. estando en el agua. Claro. Eh, También luego hay que decir que la poca accesibilidad que hay a esta zona también hacía pensar que la teoría del homicidio era complicada, porque cargar con un cuerpo, llegar a esa zona con un cuerpo a cuestas, bueno, decían que era prácticamente imposible que no hubiera rastros de moratones, arañazos, cualquier cosa, ¿no? Que en realidad Claro, luego el cuerpo no había ninguna señal de maltrato, claro, pero ni aquí de golpes. aquí hay una parte que yo en el documental no me faltaba, ¿no? Y es que el hecho de que ella puede estar coaccionada a subir e incluso a meterse ahí. O sea, un tío con sobre todo con la calaña que habitaba los últimos pisos del Cecil, o sea, nadie tiene por qué darle un golpe y subirla en plan saco de patatas. O sea, con una pistola o con, vete tú a saber, con simplemente fuerza física. Bueno, fuerza física no, porque quedarían moratones y restos, pero con una pistola. Una pistola y decirle, tira para adelante, sube las escaleras, quítate la ropa, métete ahí dentro. Y esa parte yo creo que no se comentaba y yo lo pensaba, ¿no? Que hablaban todo el rato de habría marcas de moratones. Claro, coño, si la han matado en el primero y la suben, que a golpes y la van, pues eso, no sé, tal y como lo contaban, parecía que tenían que llevar el cuerpo arrastrando, que se iba dando la cabeza en la escalera y que iba a haber marcas. No, coño, la puedes llevar con una pistola a la espalda diciendo sube ahí arriba y métete ahí dentro. No, esa parte yo no entendí por qué ese hecho desaparece, que es que puede haber llegado coaccionada hasta dentro del mismo tanque. Sí que a mí se me ocurre una pregunta después de escuchar que en ese edificio han muerto como 80 personas en 10 años. ¿A nadie se le ocurrió poner cámaras Hmm. para ver? El tema de la privacidad es algo muy complicado, especialmente cuando sales de España. Yo esto lo he vivido en Alemania y en Estados Unidos es igual. O sea, el tema de las cámaras, cuidado, por eso tú tienes cámaras dentro del ascensor, pero no tienes en el pasillo. Eso es ilegal. O sea, y en Estados Unidos ya lo sabéis, porque aparte de más que por el respeto a las libertades que lo tienen, es una cosa que tienen en Estados Unidos, es porque si no aclaras todo, te pueden denunciar. Porque en Estados Unidos, si en el paquete de tabaco no pones fumar mata, te denuncian porque mi marido murió de cáncer, ¿sabes? Y entonces
todo el tema de privacidad allí es algo mucho más estricto y aparte, pues eso no se puede. Por eso no puede haber cámaras ni en los pasillos, ni en las habitaciones, ni bueno, ni en en ese tipo de zonas comunes. El ascensor debe ser un entorno que por lo que sea, pues sí, cuestiones de seguridad entiendo, ¿no? Y por si hay algún problema o cualquier cosa. Pero el resto va más en esa línea. No es posible, simplemente. No, esto es lo que iba a decir yo cuando te interrumpía, Demián, y es que a mí una de las cosas que me ha gustado de este documental es que el caso está cerrado. O sea, yo no sé vosotros chicos, pero mi sensación fue, por eso la decepción con tantos, no quiero decir medios, sino quiero, yo lo escuché en Milenio 3 y no quiero ni mucho menos criticarlo porque imagino que Milenio 3 también hablaría bastantes días de esto, ¿no? Y yo solo vi uno, ¿no? Donde parecía todo muy viral, ¿no? Y estaban muy centrados en el vídeo, pero el caso está cerrado y eso es lo que yo me ha faltado por ver, el seguimiento de los hechos, ¿no? A mí me gustan estos documentales del true crime porque buscas el hecho. Aquí había un punto de sensacionalismo, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba de este documental es la investigación criminal, ¿no? Policial, ¿no? El cómo funciona la policía, cómo va juntando un dato con el otro y lo bueno que tenía en este caso es que paralelamente vas viendo lo que hace la gente, ¿no? Que está completamente ajena a todo eso, ¿no? Es presa del coño, se ha visto un pie. ¿Y qué pasó después? Pues que el pie podía ser de un pobre Morbid, un guitarrista que mira la que le cayó, ¿no? Por hacer las cosas pues como los hacemos a veces, ¿no? Y pasa las redes, ¿no? Arden las redes y se prenden las hogueras. Pero bueno, Sí, seguimos, si os vamos. parece, con Sí, entramos cronológicamente. ahí, entramos ahí porque es lo que dices, que la policía decide hacer público el vídeo para pedir ayuda a la ciudadanía y lo que se monta es una red de ciberinvestigadores, se podría llamar así, gente pues enganchada a las redes sociales y a YouTube, que bueno, se dedican a analizar el vídeo, a analizar toda la historia y pues ahí empiezan a soltar teorías de todo tipo, sin ningún tipo de base realmente, sin ningún tipo de prueba, y llegan a acusar a un cantante de death metal llamado Morbid porque este hombre tenía alguna que otra canción. Bueno, claro, eso tocando death metal, pues sí, tenía canciones con letras que hacían menciones a muerte, tenía videoclips bueno, persiguiendo a una chica en el bosque y tal, pero que en realidad había poca relación con el caso de Elisa Lam. Benditas casualidades, ¿no? Porque al parecer el videoclip este lo sacó a los pocos días, ¿no? De ya desaparecer o pocos días antes, ¿no? O sea, era como que parecía la gente ató, ¿no? Pero perdona, José Luis, Sí, que te cortaba. no, este hombre tuvo la mala suerte de hospedarse en el mismo Hotel Cecil, pero un año antes, creo que llega a decir en el documental, Sí. de los sucesos. Pero claro, eso los ciberinvestigadores lo pasan por alto y se dedican a hostigar a este hombre que él se ve obligado a sacar un vídeo diciendo que él es inocente, que sí que lo hace de una manera un poco extraña, con una máscara puesta y un modulador de voz. Pero sí, sí, bueno, recibe un montón de amenazas y él mismo dice que, claro, que con esto pues intentó suicidarse por el nivel de acoso al que fue sometido. Sí, sí, muy triste. Y aparte, bueno, su carrera, yo no sé si era incipiente o qué, pero él parecía que estaba grabando un disco. Que bueno, esto puede ser como yo, que escribo un libro y nadie te lo compra, ¿no? Pero, coño, que parecía que tenía una discográfica detrás y él lo dijo, que tuvo que. Su carrera murió ese día también. Y bueno, claro, luego es eso, fases depresivas y de intentos de suicidio, sí, sí, muy jodido. Y a día de hoy, ¿qué es lo que decía él? A día de hoy nadie, no solo ya le ha pedido perdón ni nada, sino que es eso, sufres el acoso de las redes y que mañana se olvidan de ti, ¿no? Pero luego no hay una especie de limpia de tu nombre, ¿no? Igual con la misma intensidad con la que ha habido, se te ha puesto a los pies de los caballos, ¿no? De hecho, esto a mí me ha gustado el documental en este sentido, ¿no? Por la reflexión que te obliga a hacer sobre este tipo de temas. Y claro, yo pensando, digo, ahora entiendo por qué muchas veces que se pide desclasificación de ciertos documentos, ahora entiendo que no se haga. Porque si con un caso de este tipo, pues a este hombre le arruinan la vida, tú imagínate con algo que pueda ser mucho más gordo, la que se podría liar.
Imagínate que hicieran público el asesino de FK. ¿De qué te di? Si lo hacen público, bueno, ahora ya habrá muerto, ¿no? Pero, Bueno, público te refieres a que no es Harvey Lee Oswald, ¿no? claro, claro, por Que supuesto. cuida Todos sabemos que no es él. Claro, bueno. Sí, ya, estas son las cosas del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que para ellos lo es y oficialmente lo es y claro. Y aparte, como te salen con el mismo rigor oficial los que te dicen de, pues yo soy de la NASA y los ovnis existen, que los de yo soy de la NASA y los ovnis no existen, hay un Claro. juego muy extraño en Estados Unidos de cuál es la verdad, ¿no? Porque las gargantas profundas y los 5 minutos de fama de Andy Warhol han hecho mucho daño, ¿no? Ya no sabes a quién creer. A mí lo que me gustaba de este documental es la reflexión final, pero que hace dos personas, ¿no? Por un lado es el detective que lleva el caso, el principal, y uno de los tantos youtubers, que es uno en el que se centra también el documental más, porque salen varios, que él mismo llega a decir el caso está cerrado. Y él fue uno de los que más abogó por la teoría del misterio, ¿no? De qué está pasando aquí, qué está pasando aquí, ¿no? Y es que seguimos un poco, yo creo, con el caso, que estamos yendo ya casi al final y conclusiones, pero nos estamos olvidando entre medias muchos datos que van apareciendo en el proceso de investigación, como por ejemplo, la misma gerente lo dice, y es algo que da parte a la policía, y quizás solo lo sabe la policía, el resto no, pero es que esta chica, Elisa Lam, primero, en su Tumblr ya se sabía que era bipolar, iba a decir esquizofrénica, no, es bipolar, tiene trastorno bipolar con episodios muy fuertes maníaco-depresivos, ¿vale? Y eso es algo que ella manifiesta perfectamente en su diario público, que la policía y todo el mundo está al tanto de ello, y que tiene momentos muy chungos. Y en sus momentos muy chungos, pues dice cosas muy... No he apuntado ninguna cita, pero pues imaginaos un momento de una persona con un pico de depresión muy fuerte donde no llega al punto de ser ni tendencia suicida, pero hablas mal, con una oscuridad y una pesadumbre muy fuerte. Y bueno, y otro apunte es que esta gerente misteriosa, ¿no? La Kim de Better Call Saul, la prima, la prima del pueblo, lo dice, que esta chica se empezó a comportar de una manera tan rara y ella se hospedó en la parte del hotel que era como un hostel. Habéis ido, yo he ido a varios donde duermes en una habitación con 4, con 6, con 8, depende de las camas, las literas, con desconocidos. Y estás allí, compartes el espacio y luego tienes un baño aparte que es comunitario. Pues ella fue allí y la gente de la habitación se quejó de ella a recepción porque les dejaba notas donde decía cosas raras no recuerdo qué cosas ponía, no sé si lo explican o no, pero, o sea, una tipa liando la parda, ¿sabes? Y llegar al punto de liarla tan pardo que el propio hotel le pone en una habitación sola a ella. Y esto es algo que se omite completamente en la historia para seguir alimentando lo turbio, el misterio, el asesinato o la quinta dimensión. Y eso es algo que a mí personalmente me jode, porque es algo que es como si se sabía y te lo podían decir, se ha omitido en favor del misterio. Y esto, más que del misterio, yo no lo llamaría. Si es que el caso ya es un misterio en sí mismo. No se sabe lo que ha pasado. O sea, sabemos cómo se ha muerto y qué ha podido llevarla ahí, pero la realidad es que es un misterio que nunca se resolverá. ¿Cómo fueron sus últimos minutos? ¿Y qué tenía ella en la cabeza? ¿Y cuál es esa escena? Eso es un misterio ya en sí mismo. Pero alimentar eso y olvidarnos de que pues ella podía estar padeciendo un episodio muy fuerte en un momento muy malo, estando además en un entorno nefasto, como ya hemos dicho, el de fuera del hotel, sola, en el extranjero. Esta parte a mí me molestó que no, el rigor policial, que es la reflexión del detective, ¿no? Es nosotros estábamos teniendo ese rigor, como, y aquí lo meto entre medias, ese vídeo que la gente empezó a analizar fotograma a fotograma, con 1000 detalles, que si queréis ahora comentamos algunos, y el detective es que al final lo dice, una de las cosas que más nos insistieron, ¿no? Es que estaba manipulado y que incluso la policía estaba metida en el ajo. O sea, se llega a decir en el documental y había una vertiente de que se estaba ocultando aquí la realidad. Y es que ellos lo dicen, que por una cuestión de privacidad, esos datos es la propia policía la que lo había modificado. Son ellos. Hasta el señor de mantenimiento lo estaban metiendo ya en el lote de sospechosos. Claro, tú imagínate, es el típico tío que habla español, que habla mal, que no entiende casi y que sale ahí y claro, claro,
lote de sospechosos brutal, porque es que son gente muy extraña, pero es que, coño, el Hotel Cecil, yo creo que para trabajar en él tienes que ser un tío raro, es como la morgue, o sea, es que al final, coño, tienes que, o te haces de cuero, o yo qué sé, pero es gente, evidentemente, que ha visto ya 50.000 muertos ahí. Además, hay que decir que precisamente la misma noche que la cambian de habitación, el día siguiente es cuando se produce todos los acontecimientos. Claro, los propios padres llegan a denunciar al hotel por esto y porque ellos reconocen que estaban viendo que el comportamiento de la chica no era normal y bueno, no hicieron gran cosa, la cambiaron de habitación, pero poco más. ¿Hasta qué punto era responsable el hotel? Bueno, esa denuncia al final quedó en nada, la ganó el hotel, quedó exonerado, porque, claro, también entiendo que en un hotel de tanta gente es difícil hacerse cargo, ¿no?, de cada uno de los clientes. 700 habitaciones, enorme. Es que es muy Y no puedes complicado. velar por cada uno de ellos. Y más si es una persona adulta que se supone que está bajo su responsabilidad, ¿no? Y el hotel ya ha hecho bastantes y la ha cambiado de habitación precisamente por lo que comentabais. Sí, lo que pasa es que no es solo las notas. Y aquí sí que hay un apunte, yo sí que lo digo. A mí me parece que hay una responsabilidad más por parte del hotel que no se hizo. Yo ahí no estoy contigo, Vicente, porque no es solo las notas que dejó. Si lo recordáis, ella aparecía por el lobby gritando y haciendo. O sea, tú ves claramente cuando alguien no está bien. Y no solo no es que no esté bien, es. Tú puedes ver a alguien y decir, hostia, lleva dos copas de más. O puedes ver a alguien y decir, hostia, este tío está pirado. Ah, qué de Pues maravilla. claro, cuando tú ves a alguien que no se encuentra bien joder, obviamente no vas a pensar que es un peligro para sí mismo, pero está en tu hotel. O Ya. sea, Lo que pasa yo que esto... como hemos hablado del hotel que es tan especial, creo que están tan acostumbrados a ver cosas así Sí, que no sí, es que, esto que era lo ven justo lo que normal. decía. Esto era justo lo que decía la gerente, que para ella era algo normal, pero Claro, claro, claro. joder, hasta cierto punto puede ser normal, pero eso te exime de la responsabilidad de decir, oye, estás bien. Es muy cómodo darte una, y esto hablo desde, no quiero parecer una superioridad moral, ¿no? Pero es tu rol como gerente, joder, que sí que está bien darle una habitación, está guay, pero también la estás dando porque está molestando a dos chavalas que están ahí. Entonces, Sí, la posiblemente cuestión por eso. es, claro, la cuestión es, oye, tú estás bien, pero todo el jaleo que eso conlleva, sobre todo con una persona que es de otro país y tal, pues lo fácil es decir, pues bueno, ya si te tienes que morir, muérete en otro hotel, ¿no? Es la sensación que a mí me queda, ¿no? Y me da pena, ¿no? Eso que al final, pues, esa humanidad de ver a alguien que está obviamente mal, pues mira cómo acabó, ¿no? Mira cómo acabó el asunto. Pues Porque mal. vamos, a mí no me queda ninguna duda de que, y esto ya lo hablamos al final, de lo que sucedió y de lo que pasó al final. Sí, si queréis comentamos algunas de las casualidades, entre comillas, Mm. que se dieron, que yo creo que fue lo que alimentó también Conspiración. ese hambre de misterio de los investigadores. Bueno, se hablaba de ese parecido con la película Dark Water, Mm. que es una película japonesa de Hideo Nakata, que bueno, sí que tiene una trama que se asemeja en varios puntos al caso de Lisa Lam. Hay mucha presencia del agua, el tema de los grifos, el agua sucia, e incluso la vestimenta de la niña protagonista también era la misma que tenía Elisa Lam cuando fallece. De hecho, se comentaba que uno de los trastornos derivados de esa bipolaridad, no recuerdo el nombre que tenía, pero que consistía en que tú has visto una película o has leído un libro y te pones a imitar lo que has visto en ello. Entonces se pensaba que Elisa Lam podía haber visto esta película y haberse vestido como la niña y en su delirio pues haberse ido al depósito de agua y lanzarse allí, quién sabe. ¿Quién sabe? Luego se hablaba también de ese tratamiento para la tuberculosis que se encuentra, que resulta que el tratamiento se llama LAM-ELISA. Joder. Es una cosa también sorprendente. Y bueno, también había
una historia que no recuerdo bien con la librería, donde fue Lisa Lam a comprar unos libros, que no recuerdo que le daban unas coordenadas o algo así, al ponerlas en el Google Maps, te llevaban al cementerio donde fue enterrada esta chica. Sí, sí, esta fue la labor esa de investigación paralela buscando lo más sórdido, ¿no? Lo más extraño. Y se suma a estas coincidencias el tema de la misma canción de Morbid que hablábamos, que es que no solo es que va persiguiendo a una chica, es que bueno, al final es todo muy subjetivo, ¿no? Pero son frases que pueden dar a entender, he perseguido a una tía y la he matado y no recuerdo muy bien las frases, pero la he escondido y la he matado. O sea, que cualquiera podría decir, coño, está aquí casi haciendo un homenaje, ¿no? Al asesinato que ha hecho el cabrón, ¿no? Y así le pasó. O sea, otra coincidencia más. El pobre hombre, y De, eso ya lo decía él. sí. De hecho, el hombre este, Morbid, uno de los vídeos que lanzó durante esos días, pues se hacía en ellos alguna alusión a Ted Bundy, que es un serial killer muy conocido, que asesinó a 36 mujeres, y también se hace mención a Elizabeth Short, la Dalia Negra de la que hablabais antes. Entonces, claro, el que vaya hilando, pues al final dice, parece que está reconociendo, ¿no? Claro, claro. Esto es lo que pasa cuando vas hilando Sí. casos Si quieres hacer con... cábalas, encuentras. Si ahora mismo con lo de JFK que hablábamos antes, lo queremos llevar a una canción, a un libro de cualquiera, y empezamos a buscar alguna similitud, seguro que la encontramos. Claro, esto es el caso típico de partir de hipótesis equivocadas para llegar a una conclusión errónea, pero es que ya da igual, ¿no? La Sí, conclusión me gusta, ¿no? Y es el misterio, lo turbio, aquí ha pasado algo malo, esta sí. chica la han asesinado. Coño, tenías todos los detalles en su Tumblr y más allá, más allá. Porque, bueno, nadie sabe. Es lo que decía José Luis ahora, basándose en la peli, de que quisiera imitar o simplemente, yo qué sé, que llegado a un estado de locura estuviese ardiendo por dentro y dijera, me voy a pegar un baño. O sea, es que, yo qué sé, no sé. Aparte que es que si recuerdo ahora, había dejado de tomarse la medicación, que era algo que Sí. ella hacía con frecuencia. Y esos Decían, días ella lo estaba haciendo además. O sea, el pelotazo que debía tener en la cabeza es muy fuerte a nivel emocional, a nivel incluso físico. Y, y bueno, pues estaba en el apogeo. En el momento del Cecil es como la fatalidad, ¿no? Cuando se se confabulan todos juntan. los astros en un, joder, además precisamente quizá en un agujero negro, ¿no? Que puede ser el Cecil, que yo no lo niego eso, ¿eh? No niego que pueda ser como se comentaba, ¿no? Un agujero negro de malas vibraciones, ¿no? Porque tampoco es normal. O sea, hay más casas alrededor y es ese hotel, esa zona, no sé, ahí Un puede haber acelerante. pues vete tú a saber, ¿no? Y ahí ya entra el terreno más místico y misterioso, pero no es este caso. O sea, lo más misterioso hizo que ella apareciese allí, pero es que el conjunto de circunstancias que la llevan en ese momento y no 2 días antes, creo que ella había llegado a estar no sé si era en San Francisco o en Las Vegas, en una de las dos había estado antes de pasar por el sitio. O sea, no fue directamente a Los Ángeles, no era su primer destino. Ella ya había estado unos días y entre comillas, todo había ido bien, ¿no? Entonces dejas la medicación pues nada, te pega un pelotazo, estás en un entorno extraño con gente muy rara, empiezas a hacer cosas muy raras en las habitaciones y hasta el punto, Claro. ya te digo, tienes que estar liándola para que una habitación que has pagado, vete tú a saber que pagó $20 por una cama, $30 por una cama, la lleven a una habitación privada que ya valdrá el doble o el triple sin coste ninguno, solo de ella. Imagina lo que la estás liando, ¿no? Sí, sí. El choque, bueno, los que no conocíamos, como yo, por ejemplo, lo de Skid Row, ya ha sido un choque el conocer el gueto, porque es un gueto al final. Ujú. Ella no sé si lo conocía, imagino que lo que tú dices, si la chica estaba mal y encontrarse eso, ya creo yo que te vaya generando dentro muchas cosas, ¿no? Si dejas de tomar la medicación, tienes algún problema con alguien de dentro, Yo no descarto que ella pudiera incluso estar hablando con alguien. O sea, y no descarto que ese alguien pudiera ser bastante turbio. pues, Pero porque es lo que esos gestos, ¿no? Eso es lo que a mí dentro de todo me una cosa es que tú hables con alguien, ¿no? O con un tipo y te asustes, ¿no? Y a lo mejor el tipo ni ha hecho nada ni es culpable, ¿no? Pero esa reacción que tiene ella entrando en el ascensor, si la recordáis, de poniéndose contra la pared, lo típico de hostia, me pego aquí a la pared, eso es de la sensación de me están persiguiendo. A lo mejor te están persiguiendo monstruos en tu cabeza. puede ser. Puede ser, ¿no? Claro. Es que además ella
creo recordar que dejó escrito en su Tumblr que había quedado con alguien o que alguien la estaba persiguiendo, algo Ah, de eso. correcto, José Luis. Y lo que sí que recuerdo, no recuerdo tanto eso como que recuerdo que ella estaba abierta a conocer gente, ¿no? Era como un estado del Tinder, ¿no? Que se ponía, pues, estoy abierta a encontrarme con gente y conocer gente, ¿no? Esto completamente así de naif, pero tan poco descriptivo como quedo para tener sexo esporádico o para tomarme un café. No lo sabes, ¿no? Lo que ella quería decir con eso, ni hasta qué punto pretendía llegar. Pero sí que lo mencionaba, ¿no? De, estoy aquí y me apetece conocer gente, ¿no? O dispuesta a conocer a alguien. Y bueno, pues al final es eso, ¿no? Si queréis, vamos diciendo que al final se dictamina que la causa de la muerte es el trastorno que tiene esta chica y la falta de medicación, no la sobredosis, sino al revés. Lo Ella contrario. tenía un tratamiento y al ir dejando ese tratamiento, porque por lo visto se encontraba bien, pero claro, eh, al ir dejándolo, pues entra en una espiral de, Claro, bueno, le entra un brote, ¿no? perdona, José Luis, es que me has recordado que entra dentro de las casualidades y de este momento, y ya sigues tú, pero te quiero meter el punto del tema de la autopsia, que se nos ha pasado. No sé si recordáis el documento de la autopsia y el médico forense que sale hablando de un pequeño cambio que hace en el papel, que lo que supuso eso, ¿no? Porque tardó Sí. mucho tiempo en salir la autopsia, ¿no? Si queréis hablamos un poquito de eso, que va en la línea ya de ir cerrando, ¿no? El caso, ¿no? Y lo que iba pasando. No sé si recordáis, ¿no? Sí, tacharon la fecha y el motivo de la muerte, ¿no? Que al principio pusieron motivos poco claros o algo así, o inconclusos. No había un dictamen claro y al final lo tacharon directamente y escribieron sobre ello que era, pues eso, ahogamiento, pero por la falta de medicación. No recuerdo exactamente qué es lo que ponía en el informe, pero sí, algo así, ¿no? Algo así, sí. Tardó mucho tiempo en hacerse público, ¿no? Alimentando la investigación alternativa, la investigación paralela, ¿no? Y claro, hubo un análisis exhaustivo de cada milímetro, ¿no? de papel por parte de todos estos investigadores y en ese detalle es donde más se pararon, ¿no? Porque parecía, ¿no? que había tardado tanto porque había habido algo turbio, se había cambiado el motivo de la muerte, se quería esconder algo y claro, te sale el médico forense diciendo que no, que es que lo cambiaron en un minuto, que fue simplemente un cambio normal que ellos hacen y también un número, ¿no? No recuerdo muy bien qué es lo que pasaba, que él había cambiado un Sí, número, ¿no? la Exacto. fecha Que es que del la día gente estaba de... interpretando un día que no era, ¿no? Por un número que era que se veía mal escrito y el tío lo decía, ¿no? Si es que esto es un número, que no está ni mal escrito, que es que la gente lo interpretó como, no recuerdo cómo era, si un 5 o un 6 pero que la gente había interpretado, pues eso. Es un Si cúmulo esto puede de, ser un 5 exacto, y me interesa más porque va más en la línea de lo sórdido, pues me voy hacia lo sórdido. como lo de la tapa del depósito, es un cúmulo de... Al final son errores humanos que, bueno, que se aprovecharon para montar ahí una especie de mitología extraña que no tiene nada que ver tristemente con la realidad. Claro, Como en la este caso alarma. Mm. en este caso iba a decir que ni siquiera fue un error humano lo de la tapa, porque es que desde el primer momento la tapa estaba abierta y todo el mundo lo había dicho, no fue... es correcto, perdona, José Luis, se me había Salió olvidado un En decirte. televisión. policía Exacto, en en el televisión. momento de exacto, fue en la televisión. Sí, ese fue el fallo, pero en el documento, en el atestado, salía que la tapa estaba abierta. Simplemente que el policía cuando salió hablando en la tele alimentó esa... Claro, claro, eso justifica un poco más... Claro, me había Claro. olvidado. Mm, Se equivocó, se puso nervioso y él dijo que la tapa la habían encontrado cerrada cuando la realidad era que estaba abierta. Y claro. de hecho, eso es lo que el documental te esconde. Bueno, es un Claro. poco tramposo, pero claro, entiendo que Hay efectos. deban de llevar la intriga hasta el final. Bueno, ellos Efectivamente. Y quieren irte metiendo, ¿no? En el momento a momento, ¿no? Y al principio es normal que si vas siguiendo el caso, como mero detective y no como persona amante de lo turbio, el caso en sí sea un montón de incógnitas, ¿no? Entonces no tengas a qué agarrarte. Y ellos quieren, yo creo que un poco meterte en esa situación de, es que no sabíamos qué hacer, es que no sabíamos dónde estaba, es que pasaban 2 semanas y ella dónde había ido, ¿no? Y te quieren meter en eso y claro, te meten lo que pasó, ¿no? Que es un policía diciendo, la tapa está cerrada. Pues, coño, si está cerrada, casi por pelotas tiene que haber pasado algo ahí por lo que hablábamos, por el peso, por la postura, por la posición. Ella no ha podido meterse y cerrarla.
Y claro, esto alimentó un poco, pero yo no sé si al poco lo desmintieron o cómo fue. El caso es que una cosa es un investigador en su casa y otra cosa son medios de comunicación o medios de noticias o programas rigurosos que obvien toda la parte, por ejemplo, de trastorno mental. En ningún momento se hablaba de la persona Arisalam, se hablaba solo, pues eso, de ella tocando el piano, ¿no? Que es cuando aparece con las manos, que parece que está haciendo se dice air guitar, ¿no? Pues parece que está haciendo un air piano, ¿no? Ella ahí, clac, 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 cuando sale del ascensor, que es una locura. Pues, no sé. Claro, son unos movimientos tan extraños. Bueno, se llegó a decir que sí estaba poseída por una entidad, ¿no? Un demonio o cualquier cosa. Sí, sí, o hasta arriba Y LSD. yo quería hacer hincapié también en eso, que incluso llega a salir algunos de estos youtubers diciendo que, bueno, que el trastorno bipolar tampoco te hace hacer ese tipo de cosas. Y bueno, se comenta que esta chica tenía el nivel de trastorno, era el más grave de esta enfermedad. Y yo os puedo decir que tengo un amigo que es bipolar y cuando ha tenido un brote, los delirios que llega a sentir son algo increíble. Es una deformación de la realidad total. Y bueno, él me contaba que estaba ingresado en un hospital y que se escapó, acabó en un terraplén ahí cerca de unas vías del tren. Bueno, pues estuvo muy, muy cerca de morir y Igual, es eso. claro. Son, se meten en una realidad totalmente deformada, distinta. Y claro, yo entiendo que en esa realidad puedas hacer movimientos como los que hace esta chica y Y meterte en el tanque al final. claro, Sí, sí, absolutamente. Es que esa es la cuestión, que hoy en día se está visibilizando mucho más el tema de trastornos mentales y tenemos cada vez más y más noción, no solo ya de que existen, están y que son comunes, sino de cómo funcionan, ¿no? Pero es que al final funcionan en cada cabeza de una forma completamente distinta. Y yo creo que ese es el gran error del DSM-4, ¿no? Que cataloga todos los trastornos mentales que existen, ¿no? Donde quieres encontrar una serie de pautas y si te cumple estos 5 criterios ya tienes bipolaridad, ¿no? Y puede ser grave del 1 al 10. Joder, es que cada cabeza, cada conjunto de circunstancias, cada background emocional, porque la persona puede tener bipolaridad o puede tener más o menos en función de los traumas que ha tenido. Si su padre le pegaba o era alcohólico, si su madre se murió y no pudo estar con él desde que era pequeño. Todos estos factores que me parece que se ignoran a la hora de dar un diagnóstico y que son brutales. Y claro, es que puedes verlo todo. Puedes ver a una persona teniendo esos delirios, como bien dices tú, José Luis, y cosas peores o cosas muy suaves. Entonces, minimizar todo esto con el trastorno bipolar más común y más suave de una persona pues que lo detecta ya en sus 30 40 años, trabaja, tiene una vida normal, se toma una medicación, está tranquilo, joder, que eso no nos haga pensar que eso es la bipolaridad y lo pongamos en el modelo cuando vayamos a las PASA o a la enciclopedia, ¿no? A Google. O sea, es que hay tantos casos casi como personas, ¿no? Porque las realidades, joder, cada uno vivimos la nuestra. Es Sí, que, como la esquizofrenia o cualquier otro problema claro, claro. mental, cada persona, cada Claro, persona bueno, es un mundo. les ponemos nombres distintos al final porque a veces las líneas también son muy difusas, pero si en esquizofrenia no tienes realización de cosas que no existen, o sea, la esquizofrenia, parte de lo que tiene es que La ves, paranoide, ¿no? tienes ilusiones, cosas que crees que son reales y claro, ella estaba teniendo un brote brutal, además en un mal momento emocional, seguramente, en un mal momento personal y en un país extraño para ella, porque creo que no había estado nunca en Estados Unidos, en una ciudad loquísima como es Los Ángeles y en un hotel que, joder, de todos los hoteles del mundo, Loquísimo. pues te vas al Cecil, claro. Pues se me ocurre a mí que tal vez, que estaba pensando que tal vez lo que hizo fue meterse en el tanque ese para esconderse de lo mismo que se escondía en el ascensor. Así como, no sé, como no se sabe lo que estaba viendo, o para paranoia que pudiera tener. Es que ese es el gran misterio que quedará siempre ahí. Y es que esos minutos y lo que ella pensó y lo que le hizo meterse dentro, nunca se sabrá. Nunca se sabrá. Solo sabemos por el vídeo que no se encontraba bien, vamos. Quería comentar también un detalle que entronca un poco con el capítulo que le dedicamos al incidente del paso Diatlov, y es que como ella aparece desnuda, bueno, se hablaba de esa teoría que ya comentamos en aquel programa,
sobre la hipotermia y esa sensación de calor cuando precisamente tienes frío, que te entra una sensación de calor extrema y te quitas la ropa. Pues bueno, quién sabe, ¿no? Si ella ya en un momento de frío extremo, llegando a la hipotermia, se quitó la ropa y por eso apareció la ropa al fondo del depósito. Sí, aparte era enero, o sea que podía hacer, no recuerdo qué temperatura hacía en Los Ángeles, que puede hacer más calor, pero me da igual, es Es invierno. invierno, bueno. Y bueno, es que ese es el misterio, José Luis. Es como dice Demian, ¿la perseguían? ¿O simplemente ella dijo me voy a dar un baño? ¿O simplemente dijo me quito la ropa porque así no se me mancha? Vete tú a saber. Y ese es el misterio. Bueno, pues yo creo que hemos desgranado prácticamente todo el caso. No sé si os queda algo ahí en el tintero. Yo vuelvo y con esto, si queréis terminar, a esa reflexión de cómo podemos vernos metidos en esa maraña, ¿no? De las redes, del juzgar, del valorar, del no tener argumentos. Yo esto lo he presenciado con gente de estar por casa en Twitter, de cómo alguien acusa de algo y la gente se le echa encima. Esto yo lo he visto. Y me ha parecido brutal. Cómo la gente se suma sin tener ni puta idea para decir cosas además muy chungas, ¿no? Y esto no va solo por lo del caso del Morbi, sino también por nuestro afán de misterio. Coño, a ti te puede gustar el misterio y ser incluso místico o tener los ojos, y otra cosa es perder El contacto con la realidad. claro, eso es el contacto, iba a decir el anclaje con la realidad, el contacto con la realidad, con la tierra, y es como, coño, ¿A se me está cuántos, yendo ya. a cuántos de vosotros que escribimos así cosas de terror no os han insinuado alguna vez, pero joder, tío, ¿cómo escribes estas cosas? ¿Qué tienes en esa cabeza? Y entonces te acuerdas de lo de Morbid, ¿no? Que mete en sus letras. Y él decía, son canciones, es arte, al final solo es eso. No voy matando a gente aunque yo escriba, ¿entiendes? Qué, Entonces es qué, muy qué, fácil qué- sacar qué- conclusiones. qué puntería. Tengo lo que está pasando en España ahora. Pero bueno, no Sí, vamos a, no, no está- vamos a hablar de sí, libertad de vamos. expresión aquí. Dilo, Hassel. No decimos. Pero sí que es verdad, y saliéndonos del tema Hassel y libertad de expresión, porque no aplica aquí Pero sí que lo de la reflexión sobre el terror sí que me resulta interesante, porque es verdad. ¿Cuántas veces no se ha dicho eso? Y es, joder, ¿estás loco? O, joder, si ahora viniera la policía y me miras el Google, Claro, vamos, es que yo no me quiero ni imaginar lo que podría pensar la policía si se te dan hace un conjunto de circunstancias que hagan que yo sea investigado y me miren el Google, el que historial vamos. de navegación y dice, este tío se ha estado informando de cómo se degolla, cómo se tal. Y era para escribir un cuentecito. Billete de ida a Guantánamo y ahí me quedo. Vamos. Pues, Hasta luego, Lucas. pues creo que fue ayer que, bueno, creo que alguno lo conocéis, a J. de Martín. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Pues estaba preguntando en Twitter qué vena cortaríais para matar antes a una persona o algo así. Porque creo que está investigando para algo de un relato o algo Sí, es así. para su novela. Claro, esto es de coña. Eso Mañana, lo sacas de contexto claro, y a claro. ver, sácalo de contexto y no quiero hablar de esta persona en concreto, pero tú imagínate que alguien escribe algo así y mañana se muere su vecina. Sí. Y claro, pues, Y se busca un lío. pues te buscas un lío, la Sí, sí, verdad. sí. Y da pena un poco lo del Morbid porque el lío era bastante de coña. El tío había estado un año antes. Y bueno, es verdad que es muy desafortunado como él autoexculpa, ¿no? Con ese vídeo tan raro ahí con máscara y con voz distorsionada, pero Sí, en no fin, ayudó. la reflexión sobre las redes y sobre el ser más riguroso si quieres hablar de misterio y también tú como oyente o como lector buscar más el dato y no quedarte en la paja, ¿no? Lo que te dan masticado, porque claro, al final te puedes estar comiendo una trola, ¿no? Y tampoco creo que nadie quiera comerse una trola, ¿no? Digan, hostia, le he estado dando interés a esta noticia durante 3 meses y luego resulta que coño, que era esta mierda, ¿no? Si me lo hubieran dicho, no sé, Sí. Al mi final reflexión. es un reflejo de la cultura de la cancelación que hay hoy en día y que yo creo que es un tema que deberíamos tratar aquí en un programa más extensamente, porque a mí es algo que me hierve la sangre, la verdad. Equipo de investigación. Yo este caso lo veo irresoluble. Me parece que aquí hay muchas cosas que se nos ocultan
Y en ese vídeo todavía hay mucho que investigar. Como conclusión, yo creo que a mí lo que más me ha gustado del documental es eso, la crítica que se hace a lo que hemos hablado de las redes sociales, los youtubers y todo esto. Y luego eso, visibilizar un poco las enfermedades mentales, estos trastornos que tan graves que no se les da la importancia que tienen. Y también eso, esa zona de Skid Row, ¿no? La tremenda masificación de gente sin hogar que hay en Estados Unidos, que te da la otra cara de esa tierra de las oportunidades que muchas veces no es tal, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que quedar un poco con eso. No sé qué conclusión sacáis vosotros de este caso. Pues un poco lo que decía Borja, ¿no? Lo de que se nos ha ocultado mucha información que se conocía y al final ha creado una bola de misterio a una cosa que en realidad no la tiene. Yo también pienso eso. Me ha llamado la atención algunas cosas sobre el caso, más que sobre el caso, el propio documental sobre lo de Skid Row que decías y el caso del chico este Morbid y alguna cosa más. Pero luego el caso, pues eso, lo han estirado todo lo que han podido. Tampoco tenía mucho más misterio, aunque haya cosas que no queden claras. Pero por lo demás, yo creo que ya hemos hablado un poquito de todo lo que habría que hablar. Yo creo que si os ha gustado esto, podemos, y le gusta, por supuesto, a nuestros oyentes, podemos volver con el tema del True Crime, porque creo que el número uno sigue siendo, sin lugar a dudas, Tiger King, donde hay muchísimo gato encerrado. Así que un día, tarde o temprano, yo creo que deberemos traerlo aquí a Qué bozarrón. Albertino Osborne de Florida. Bueno, pues nada, chicos, que un placer, que ha sido una serie interesante y también mola analizar series así cortas y más de actualidad y a ver si gusta y tenemos comentarios y seguimos haciendo un poco estas cosas también. Sí, hacen falta comentarios. Un placer, chicos, y un placer con los oyentes, como siempre. Hasta dentro de un par de semanillas. Chao. 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 Esto es Territorio Stranger.